Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy continuamos con el análisis de las polémicas películas que conducen hacia la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la verdadera película de la Liga de la Justicia, Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice. En la primera parte de nuestro análisis hablamos sobre los antecedentes, los problemas de intromisión de la productora en la línea creativa, la primera de estas películas, y llegamos hasta Doomsday. Primera parte disponible en el canal. Doomsday, el día del juicio. El mítico monstruo que lograría lo impensable hasta el año 1992, matar a Superman. En su momento, la muerte de Superman se convirtió en una de las historias más notables del Hombre de Acero, no porque sea una trama complicada, sino porque llevó a nuestro héroe a un punto que no se había visto antes: dolor, heridas y finalmente su muerte. Doomsday, el artífice de la tragedia, obviamente ascendió en la escala de villanos de DC Comics, habiendo sido representado en múltiples historias y por diferentes artistas. Si bien el origen del Doomsday cinematográfico, producto de una mutación del cadáver del General Zod, es completamente diferente al original, el cual fue narrado en la secuela de la muerte de Superman, el cómic Hunter and Prey, el estadio infante del monstruo sería la referencia gráfica que habría servido para el diseño de su personaje en el cine. Imagino que la elección se debía a que en la película el monstruo nace en un estado basal y va evolucionando aceleradamente mientras batalla con los héroes. Quizás no fue la mejor elección de apariencia, puesto que aunque sigue siendo apegada a los cómics, no es la más reconocible por la mayoría. Pero según el mismo Snyder, ese Doomsday era tan solo una recreación de la aberración sin nombre de Krypton. El verdadero fue el destructor de una de las lunas de Krypton que se puede ver en escenas de Man of Steel, y existiría aún en los confines del espacio. Si bien soy fan de ambas películas, sí estoy de acuerdo en que quizás la caída del Hombre de Acero fue demasiado apresurada. Con solamente una película previa, la muerte de Superman se llevó a un héroe que no tuvo mucho tiempo para calar en el público. Aunque el Superman de Henry tenga una enorme fanaticada, creo que si su muerte hubiera llegado en una tercera película, hubiera impactado mucho más al público, el cual hubiera estado más encariñado con su personaje. Y esto, según la información disponible en diferentes medios, habría sido también consecuencia de la interferencia de Warner Bros., puesto que el plan original de Snyder habría sido inicialmente hacer una trilogía de Superman. Sin embargo, las ansias de Warner Bros. De competir con el universo Marvel lo habrían forzado a incluir más personajes para dar inicio a un universo compartido. La elección fue obviamente Batman, y una vez más, la intervención de Warner Bros. Habría acelerado el proceso, puesto que mientras que Snyder quería introducir al personaje en una sola cinta llamada Enter the Night y llegar a la muerte de Superman en la siguiente parte, titulada Dawn of Justice, la productora habría demandado que todo el arco se haga en una sola película. Y ni eso fue suficiente, puesto que al final la cinta fue recortada para que de ese modo se pudieran abarcar más funciones diarias en los cines de todo el mundo. Y como bien sabemos todos los que hemos visto la versión extendida de Batman v Superman, eso fue un craso error, puesto que aunque la versión cinematográfica, personalmente, me parece correcta, la versión extendida es un film mucho más sólido y congruente. Pienso que si esa versión de la película hubiera sido estrenada en los cines, su aceptación actualmente sería mucho más favorable. En cuanto a Superman, Dawn of Justice continuó con la serie de sucesos, pasando de la toma de decisiones de Clark a afrontar las consecuencias de dichas decisiones. De revelarse ante el mundo como un ser foráneo a cargar con el peso de la opinión, admiración y miedo de la humanidad sobre sus hombros. Desde ser casi venerado como que fuera una deidad hasta ser odiado por aquellos que le temían y desconfiaban de sus intenciones. Un enfoque de Superman definitivamente nuevo en el rubro cinematográfico, aunque como ya lo dijimos cuando hablamos de Man of Steel, en los cómics y sobre todo en los modernos, la profundidad psicológica y emocional del personaje era ya un recurso recurrente para crear historias nuevas. Algunos dicen que Superman siempre es y será un icono de esperanza, y que cualquier otro enfoque del personaje es errado, y si bien estoy de acuerdo en lo que representa, no creo que eso sea excluyente de que podamos verlo con conflictos morales o emocionales. El fin del cómic Superman Brainiac, en el que Clark fantasea con matar a golpes al susodicho, debido a que éste impidió que pudiera salvar a su padre, Jonathan Kent, muestra una faceta muy humana del personaje: la ira, el dolor, al punto de verlo quebrado por su frustración. O el final del arco Por el Mañana, el cual deja ver que aún el imparable Superman siente miedo sobre el futuro, anunciando en las viñetas que siempre estará ahí para salvar a la humanidad, hasta el fin de los días.
pero llegado ese momento se pregunta, ¿quién estará ahí para salvarlo a él? Un temor muy humano y que particularmente me permite identificarme con el personaje. En Dawn of Justice no importa que Clark haga todo bien y con las mejores intenciones, siempre hay alguien que desconfía, alguien que miente, alguien que lo odia. ¿Quién podría no sentirse identificado con él al verlo enfrentar dichas vicisitudes de la vida diaria? Cabe resaltar que esta película no es la primera en cuestionar la existencia y el papel de Superman. Eso fue hecho en cómics. En la historia Must There Be a Superman? ¿Debería existir un Superman? Donde los guardianes de Oa cuestionan las interferencias del Hombre de Acero en los asuntos de la humanidad y otras civilizaciones. Dicho sea de paso, este es el alienígena y este es el humano que demanda que se vaya del planeta. ¿No les parece un poco cínico? Finalmente, su muerte y la escena de su caída, con tantas similitudes de posición, personajes y detalles como las cruces y demás, confirman la referencia en la cual esta saga se basaba desde un principio y se continuaría basando hasta el final. Llevarnos a través de la vida, muerte y resurrección de Superman. La referencia es más que obvia. Ahora hablemos del villano. Un Luthor joven, impulsivo e impaciente, de comportamiento extraño y por momentos errático, y sobre todo, exhibiendo una medianamente larga cabellera naranja. El Lex Luthor interpretado por Jesse Eisenberg era un personaje irreconocible para muchos. Es innegable que su personaje es tan distante de la clásica y cómica interpretación de Gene Hackman como de las más oscuras versiones de Kevin Spacey y Michael Rosenbaum. Pero esto es debido a que el universo DC contemplaba una evolución de su personaje que incluyera más facetas del Lex Luthor de los cómics, incluso aquellas que ahora, por su antigüedad, son casi desconocidas. Todos estamos familiarizados con el genio y magnate Lex Luthor, un hombre frío, calculador y sobre todo, calvo. Todo esto, producto de la evolución del personaje a lo largo de muchos años e innumerables historias. Pero en sus inicios, Luthor fue representado como un científico loco de cabello naranja, tal como lo vemos representado en su primera aparición, el Action Comics número 23 de 1940. Su personaje iría creciendo y haciéndose asiduo antagonista de las páginas de los cómics de Superman, apareciendo calvo por primera vez un año después, en el Superman número 10, donde según se dice, su apariencia sin cabello se debería simplemente a un error del dibujante. Sería recién en el año 1960, en el Adventure Comics número 271, donde el origen de esa calvicie sería añadido, cambiando la continuidad previa, siendo consecuencia directa de un acto descuidado de un joven Superman, en aquel entonces Superboy, quien al apagar un incendio provoca que ciertos químicos caigan sobre Lex, ocasionando su caída de cabello y dando inicio a su enemistad y odio hacia él. El personaje tendría muchos papeles antagónicos, pero no sería sino hasta el ingreso de John Byrne a las filas de DC Comics, donde Lex pasaría de ser el genio obsesionado con destruir a Superman, a ser el frío, poderoso, calculador y billonario hombre de negocios que todos conocemos hoy. Esto como parte de todos los cambios que Byrne introdujo en la mitología del Hombre de Acero. Nótese que incluso entonces, el gráfico de Lex, representado como un hombre mayor, aún mantenía los rezagos de su cabello naranja. Aunque todos estos cambios se dieron ya hace 3 a 4 décadas, la esencia de toda esa etapa fue tocada nuevamente en un cómic de la era moderna, Superman Birthright, Legado. Una reinterpretación contemporánea del origen e inicios de Superman que también incluyó a Lex Luthor, cuya personalidad es una mezcla entre el magnate empresarial que se estableciera con Byrne y el genio desequilibrado previo a ese cambio. Creo que con todo eso, debería quedar en evidencia que el Lex de Jesse tomó facetas de ese primer Luthor desquiciado y obsesivo. El concepto inicial que fuera retomado en el arco de cómic Birthright del año 2003. Su personaje evolucionaría simbólicamente en la escena en la que es rapado estando preso, dando el primer paso en el camino de transformarlo a la versión de Luthor que todos conocemos. La referencia con Birthright se hace obvia incluso visualmente. Esto puede ser de su gusto o no, pero el hecho es que ese personaje fue trabajado en base a los cómics. Que a estas alturas esa faceta no sea conocida por su antigüedad o que los lectores asiduos de cómics sean cada vez menos es otra historia. En la película, Superman es obligado por Luthor a luchar contra Batman. Ya sea que Batman gane y lo asesine o que Superman lo haga, Luthor gana. O saca del mapa a Superman o usa su crimen para demostrar que no era bueno.
un final referido a las líneas de sus primeros diálogos con el Hombre de Acero, donde el personaje evidencia que parte de la personalidad que tiene viene de la opresión y abusos que sufrió a manos de su padre, al cual citó bastante antes también como otro oprimido, pero en su caso, por un gobierno déspota. Al final todo se trata de eso, poder, y es por eso mismo que odia a Superman y la misma idea de su existencia, puesto que teniendo en cuenta sus experiencias de vida relacionadas al yugo que los débiles padecen ante los fuertes, no concibe la existencia de un ser tan poderoso que no sea un tirano. Y eso trae un conflicto filosófico conocido como la imposibilidad de Dios. Dios es tribal, Dios toma partido. Si Dios es todopoderoso, no puede ser del todo bueno, y si es del todo bueno, no puede ser todopoderoso. Su motivación queda revelada. Luthor tiene que probar que un ser como Superman no puede ser del todo bueno, porque para él, un ser así no puede existir. Otro diálogo refiere también la idea. La mentira más grande de América es que el poder puede ser inocente. De este modo, no solo intenta negar la bondad del héroe, sino que pone en duda si es que verdaderamente existe en el mundo la capacidad de hacer el bien. La idea se sella con la línea de despedida entre Clark y Lois antes de ir a enfrentar a Batman. Este mundo no te deja ser bueno. Los trasfondos religiosos y filosóficos están presentes en todo momento, y recordemos que al momento de doblegar a Clark, Luthor dice: "Y ahora Dios se inclina a mi voluntad", la máxima muestra de poder. Este tema central se toca desde el mismo inicio de la película, cuando en la entrevista entre Lewis y el caudillo africano, este le niega la neutralidad de los Estados Unidos diciéndole: "Los hombres con poder no obedecen ni a la política ni a los principios. Nadie es diferente, nadie es neutral". La idea en la que gira toda la trama, tanto para los héroes como para el villano. Saliendo un poco del tema, seguido de esto el caudillo asesina al agente encubierto, cuyo nombre, según créditos, era Jimmy Olsen, el famoso personaje, fotógrafo y compañero de las aventuras periodísticas de Lois Lane, y el cual, creo yo, no debió morir en esa escena. Creo que introducir al personaje solo para ser asesinado era innecesario. El agente podía tener un nombre cualquiera y la situación hubiera funcionado igualmente. Creo que eso fue un completo error. Finalmente, el otro gran protagonista, Batman. La fiebre, la ira, la sensación de impotencia que vuelve a los hombres buenos crueles. Un Batman mucho más agresivo y conflictuado de lo que hayamos tenido en cualquier otra representación live action. Estéticamente basado en la robusta representación de The Dark Knight Returns de Frank Miller, el Batman de Ben Affleck se presenta en la cinta casi como un villano, un vigilante violento y alejado de lo que debería ser su código moral. Un Batman veterano y ya experto en el combate contra el crimen, pero que ha sufrido terribles y grandes pérdidas que, sumadas a sus vivencias y larga experiencia en la oscura Gotham, lo hicieron perder la brújula. Esto deducido fácilmente de la conversación con Alfred, donde además de señalarle que si existe aunque sea el 1% de posibilidades de que Superman sea su enemigo tenían que tomarlo como una absoluta certeza, sustenta su desconfiada posición refiriendo a Gotham. ¿Cuántos hombres buenos quedan? ¿Cuántos permanecieron así? Sabemos lo que valen las promesas. Un pensamiento completamente descorazonador y desesperanzado de un Batman que no tiene fe en la humanidad ni en su propia cruzada. Como bien sabemos, todo detalle presente en las escenas de Snyder suele tener un propósito. Y es así que en unos segundos que pasan casi desapercibidos encontramos la descripción completa del complejo problema de esta versión de Batman. Quis custodiet ipsos custodes. Oración en latín proveniente de la obra del poeta romano Décimo Junio Juvenal, la cual significa ¿quién vigilará a los vigilantes? ¿Cuál es la línea que delimita hasta dónde puede actuar? En el caso de Batman, estando fuera de la ley, esto depende tan solo de sus propios parámetros morales, y como ya lo hablamos hace un momento, este Batman se había alejado de los suyos. Y ese es precisamente el desarrollo de esta versión del personaje e incluso en los cómics. Cómo combatir a los criminales sin convertirse en uno. Una batalla que este desinteresado Bruce parece ya haber perdido al decirle a Alfred: "Somos criminales, Alfred, siempre lo fuimos". Muchas de las características de esta versión fueron tomadas como puntos de crítica. La desconfianza extrema que lo lleva a enfrentar a Superman, la brutalidad con la que opera, las muertes. Pero, ¿son esos puntos de crítica para una representación de Batman?
Una de las principales cualidades de este personaje es que siempre desarrolla planes e intenta estar preparado con diferentes opciones para cada posible contingencia. Un cómic bastante conocido representa esta característica muy bien: Torre de Babel. La historia en que todos y cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia serían atacados y vencidos por villanos que emplearon, precisamente, planes que el mismo Batman había desarrollado cuidadosa y específicamente para inutilizar a sus compañeros de batalla. ¿Por qué haría Batman algo como eso? Simple: desconfianza. Batman es un ser en extremo paranoico y desconfiado, al punto que desarrolló planes para vencer a los miembros de la Liga de la Justicia en caso de que se vuelvan villanos por voluntad, control mental o alguna otra razón. Y obviamente eran planes secretos. No les reveló nunca que había desarrollado formas de vencerlos en la eventualidad de que se vuelvan amenazas. ¿Por qué? Por desconfianza. Podríamos hablar también de cuando creó a Brother Eye, un satélite con una avanzada inteligencia artificial para espiar a los héroes de la Liga de la Justicia. ¿Por qué espiarlos? Simple: por desconfianza. Esos eventos suceden durante la cuenta regresiva a la Crisis Infinita, como consecuencia del arco Crisis de Conciencia. Podríamos citar varios ejemplos más, pero creo que el punto ya es claro. Batman es en extremo desconfiado, incluso paranoico. Entonces, si el personaje original es capaz de espiar y desarrollar planes para vencer a sus compañeros de la Liga de la Justicia, a los cuales conocía ya de años y con los cuales había luchado y sangrado, si es capaz de hacer eso, ¿realmente alguien ve inadecuado que el Batman de este universo sienta completa desconfianza de un Superman al que no conoce de cerca y cuya primera aparición se acompañó de la destrucción de Metrópolis y la muerte de miles de personas, incluyendo gente que él mismo conocía? ¿Realmente alguien cree que esa desconfianza no es propia del personaje de Batman? Creo que ese punto está saldado. Brutalidad. Ciertamente, la versión de Batman vs Superman es mucho más violento que anteriores versiones live action, pero esa característica se ha desarrollado más con el tiempo. Batman ha pasado de masacrar a golpes al Joker en momentos de ira a romperle los huesos al Pingüino para obtener información, o sea, tortura. Aunque esa característica no está presente en todas las historias de los cómics, es parte de la evolución moderna del personaje. Que no haya sido expuesta en películas anteriormente es otra historia. Finalmente, no vi a nadie quejándose de cómo Batman rompe huesos en cantidades industriales en la saga de videojuegos Arkham, la cual representa muy bien al Batman moderno. Como dije en otro momento, el conocimiento del personaje permite apreciar mejor las adaptaciones. Sobre las muertes, un punto en que sí puedo estar de acuerdo: cegaba vidas. Eso es evidente e innegable, y choca con la descripción del Batman que no mata, el que no cruza esa línea. Primero tendríamos que señalar que esa regla de no matar fue instaurada con el tiempo. En un principio, en los cómics, Batman sí mataba. Pero dejando eso atrás, porque estamos hablando de versiones modernas, este Batman perdido y quebrado se alejó de sus ideales. Eso, como ya dijimos antes, es precisamente una de las características de desarrollo de su personaje en esta cinta. El recuperar la fe en la humanidad y su propia cruzada al ver el sacrificio desinteresado de un Superman que, aún siendo un alienígena, había desarrollado más lazos humanos que él mismo. Para bien o para mal, esa característica se hizo con una intención clara. Eso puede ser de su gusto o no, y ambas opciones son perfectamente válidas. Pero lo que sí es inaceptable es que usen ese punto para criticar solo a esta versión, obviando que todas las anteriores también cojean del mismo pie. Si no lo creen, veamos al de Keaton. ¿Alguien cree que esos mafiosos salieron vivos? La sonrisa que tiene denota que está gozando la situación. Ahora veamos al de Bale. ¿Alguien cree que todas esas explosiones solo dejó heridos? Monster kill. La muerte de Harvey Dent podría aceptarse como algo ineludible teniendo en cuenta que el objetivo de Batman era el de salvar al hijo de Gordon. Varios otros mueren antes de que muera Talia al Ghul.
Antes fue muy claro en decirle a Selina que no usara armas de fuego porque implican muerte, pero luego ni se inmuta cuando ella mata a Bane. En el caso de Ra's al Ghul, la frase de Bale es «no voy a matarte, pero tampoco voy a salvarte». Muchos dirán que eso no rompe el código moral de Batman porque no está asesinándolo, pero si vemos las fuentes no cinematográficas del hombre murciélago, durante el arco de Nightfall, en su segundo capítulo, Night Quest, cuando el portador del manto del murciélago era Jean-Paul Valley, es decir, Azrael, este último hace lo mismo con el villano Abattoir, decide dejarlo morir. Cosa que provoca el alejamiento del comisionado Gordon, quien destruye la señal del murciélago, y el de Robin, quien va en busca de Bruce Wayne, el verdadero Batman, el cual decide recuperar el manto ante los actos de Jean-Paul. Y en otra fuente menos rebuscada, el Joker agoniza por el envenenamiento con la fórmula Titán y su impaciencia lo hace atacar a Batman y perder su única oportunidad de salvarse. Aún después de eso, Batman es claro. Even after everything you've done, I would have saved you. Evidentemente, la versión de Bale tampoco está dentro del parámetro moral de los cómics. Todos quedarían debiendo en ese aspecto, aunque la mayoría del público no mide o no quiere medir a todos con la misma vara. Otro punto de cuestionamiento es que Batman, un simple humano sin poderes, sea capaz de vencer a un kryptoniano. Esto viene sobre todo de fanáticos extremos de Superman que no conciben tal resultado. Sin embargo, ¿no es Lex Luthor el némesis de Superman? ¿Y qué es Lex Luthor sino un simple humano sin poderes? Tal como Batman, cuenta con una gran inteligencia y recursos económicos casi inagotables. Entonces, si el némesis de Superman es un humano bajo esas características, ¿por qué la idea de que otro humano igual de inteligente sea capaz de enfrentarlo y vencerlo es atacada? Para tal caso, tendrían que ridiculizar y atacar muchas décadas del lore de Superman, porque el antagonismo principal de su historia ha recaído casi siempre sobre Lex Luthor. Recordemos además que si lo vence es porque usa kriptonita, la infaltable piedra cuya simple cercanía es capaz de envenenar al Hombre de Acero. Y tengamos también en cuenta que si Batman es capaz de usar esa debilidad en contra de él, es porque Superman estaba confiado en su invulnerabilidad física y no tenía conocimiento de su debilidad respecto al mineral verde. De otra forma, no hubiera podido ni siquiera herirlo. Durante su lucha, Batman pone a prueba la resistencia y poderes de su oponente, con dispositivos de alta frecuencia, armas de alto calibre, y finalmente lo doblega con gas de kriptonita. Pero su arma final es bastante más simple, una lanza con punta de kriptonita. Si bien este recurso puede simplemente hacer una referencia a los cómics, recordemos que esta saga siempre tiene de fondo referencias religiosas. Así como Superman tuvo una toma evidenciando su paralelismo con Jesucristo justo antes de sacrificarse al entregarse al General Zod para salvar a la humanidad, Batman también tiene la suya, con el Arcángel Miguel, representado a veces con una espada y otras con una lanza, tal como sería también referido en el cómic Arkham Asylum de Grant Morrison, uno de los 5 cómics de Batman que todo fan del personaje debería leer. Pero también podemos ir a lo más obvio. Si Superman es en todo momento una referencia a Jesucristo, la lanza entonces convertiría a Batman en una referencia a Longinus, el centurión romano que atravesó el costado de Cristo. Más allá de todo esto, este Batman puede estar influenciado gráficamente por el de Frank Miller, pero su comportamiento y personalidad se me hacen mucho más similares a versiones modernas icónicas como las de Brian Azzarello o Grant Morrison, y a modo personal, es mi versión live action favorita. Wonder Woman tuvo un papel bastante menor que se hizo igualmente importante por su épica participación en la batalla final, convirtiéndose en la gran revelación del universo extendido y con gran éxito en su primera película en solo, aunque debo añadir que su segunda película no fue de mi gusto en absoluto. Además de todo lo visto, algo importante en esta saga es también lo planeado, y es que desde Man of Steel había muchas pistas y puntos de apoyo para sostener la historia que vendría posteriormente. El hecho de que Clark tuviera el Códex Kryptoniano almacenado en su cuerpo es un punto vital en el desarrollo de la trama de la Liga de la Justicia, de la verdadera, la de Zack Snyder. Al igual que la escena de la pesadilla, dicha escena era una subtrama que iba a ser desarrollada a lo largo de varias otras películas, tal como veremos en esta nueva Liga de la Justicia. Las cintas vienen cargadas de innumerables simbolismos.
Destruir la batiseñal usando al mismo Batman como proyectil es la máxima humillación. La destrucción del símbolo que lo representa con su propio cuerpo, incapaz de defenderse. Exactamente lo mismo que hace Doomsday al destruir el monumento a Superman lanzándolo contra él. De más está hablar de las incontables referencias a los cómics en estas películas, solo reconocibles, obviamente, para los lectores. El retorno del Caballero Oscuro, Paz en la Tierra, Una muerte en la familia, y muchas más. Algo que como fan de estos personajes desde las páginas de los cómics, sin duda alguna aprecio, pero que también he de reconocer, dejan un vacío en aquellos que carecen del conocimiento previo, y lo cual tampoco les permite apreciarlas como uno lo hace. Pero más allá de eso, esto también se trata de gustos. Habrán los que prefieran tramas simples donde los héroes tengan un concepto definido y su camino sea el de demostrar cómo se hace el bien en el mundo. Pero también estamos aquellos que disfrutamos ver el cómo seres con dudas, temores y errores se alzan entre todo eso y se reconstruyen para finalmente hacer lo correcto y convertirse en aquellos héroes que llevamos admirando por décadas. Y a estas alturas creo que ya es obvio, nosotros somos de los últimos. Estoy completamente de acuerdo en que estas películas no son para todos los gustos, no son de corte familiar, pero particularmente yo no voy a quedar satisfecho con la misma película que sí podría satisfacer a un niño, a alguien que no es fan de DC o a alguien que no conozca a los personajes de la fuente original, los cómics. Tanto Man of Steel como Batman v Superman desarrollaron historias con profundidad psicológica en los personajes, lo cual era completamente incompatible con aquello que nos fue presentado como la conclusión de esta saga centrada en el Hombre de Acero. Una saga amada por muchos y odiada por muchos otros, que nos dejó personajes que ganaron una rápida y consistente popularidad, y la cual, sin duda alguna, dará mucho que hablar en los próximos días, meses o quién sabe, quizás hasta años. Esta serie de videos se nos hizo muy extensa y he de confesar que podríamos hacerla incluso más extensa si profundizáramos en varios aspectos que por ahora tocamos superficialmente. Pero igual espero que haya sido de su agrado y que nos compartan sus opiniones en los comentarios. Sabemos que este es un tema polémico, pero confío en que tendremos comentarios y debates alturados, pertinentes y sobre todo, respetuosos. Aquellos intolerantes que deseen denostar opiniones, cegados en la falsedad de que su punto de vista y gusto personal equivale a realidad absoluta, no se molesten en hacerlo. Nos encanta debatir y verlos debatir en los comentarios, pero tenemos tolerancia cero a los insultos e irrespeto. Un saludo especial para nuestros amigos José Lemon y Jorge Ceja por su apoyo en Patreon. Muchas gracias, amigos. No olviden que los espero en Facebook, Flickr e Instagram para más contenido, fotografía a escala y novedades. Y también en Patreon, donde podrán apoyar al canal si así lo desean, teniendo acceso a adelantos, material inédito y las sesiones de fotografía a escala completas de cada reseña. Les agradezco de antemano. No olviden dejarnos su like en el video, compartirlo y suscribirse activando la campanita para que estén al tanto del material que vendrá próximamente. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.